Bienvenido a Historias de Marple, donde cada pista susurrada importa. Esta noche nos ponemos al lado, señorita Marple, en Asesinato en la Gala del Conservatorio de Orquídeas de Navidad, una flor singular. Una multitud silenciosa y un secreto que florece en las sombras. ¿Desde qué lugar del mundo nos escuchas? Ahora, sírvete algo caliente y que comience el misterio. St. Mary Mead se adapta a sus rutinas invernales con la misma silenciosa seguridad que una pieza de relojería en una caja de música bien conservada, y en aquella gélida tarde de diciembre el pueblo se movía con suaves y familiares patrones. La escarcha se aferraba a los setos. Las chimeneas exhalaban finas volutas de humo y un tenue aroma a especias calientes flotaba desde la calle principal mientras los comerciantes se preparaban para las fiestas navideñas. Dentro de este apacible equilibrio, una sutil disonancia flotaba como el leve murmullo que precede a una confesión, perceptible solo por aquellos que saben escuchar. Miss Marple, envuelta en un abrigo de lana azul pálido, esperaba frente a la puerta de la vicaría con un pequeño paquete cuidadosamente sujeto bajo el brazo. Se había detenido a admirar la corona de acebo recién colgada en la puerta, cuando oyó a las jóvenes de la parroquia charlar sobre el gran evento de la temporada, la gala navideña del invernadero de orquídeas, en la finca de la anciana señora Armitage. Sus voces rebosaba entusiasmo, pero bajo ese tono alegre se percibía una curiosa mezcla de aprensión y deleite que hizo que Miss Marple ladeó levemente la cabeza, como si captara el final de un susurro traído por el viento. Según las chicas, el invernadero había sido pulido hasta alcanzar un brillo de joya para la ocasión. Orquídeas raras de climas lejanos, de violetas eléctricos, blancos fantasmales y tonalidades que parecían cambiar con la luz, se exhiben entre faroles, ramas de hoja perenne y esculturas de cristal que centelleaban como estrellas atrapadas. Pero fue la mención del preciado Cymbidium aureum de la señora Armitage, la viuda dorada, lo que desató los verdaderos rumores. Se decía que la orquídea no solo era rara, sino que estaba maldita, y quienes la cuidaban con demasiado esmero solían sufrir desgracias. Las chicas, entre el miedo y la emoción, recitaban estas historias como si fueran conjuros. Miss Marple sonrió levemente, consciente de que los aldeanos a menudo ocultan verdades incómodas tras supersticiones. Era una forma de hablar indirectamente sobre asuntos que no se atrevían a proclamar abiertamente. Agradeció a las chicas su entusiasmo, continuó hacia la vicaría y se encontró reflexionando sobre el difunto señor Armitage, cuyo repentino fallecimiento 2 años antes había sido descrito como pacíficamente inesperado. Una frase curiosa, pensó, para que algo inesperado pudiera ser pacífico. Dentro de la vicaría recibió una cálida bienvenida, galletas de limón recién horneadas por la señora Clement y el reconfortante crujido de los periódicos parroquiales mientras se clasificaban. La esposa del vicario, vivaz y bien intencionada, le ofreció a la señorita Marple una taza de té y enseguida comenzó a enumerar las próximas festividades. Hablaba con rapidez, pero sus manos se movían nerviosamente, delatando una tensión latente. El pueblo, le confió, estaba en vilo. La señora Armitage, por formidable que fuera, tenía enemigos silenciosos, por supuesto, pero no por ello menos motivados. Y la gala de esta noche, con sus orquídeas resplandecientes y sus historias susurradas, prometía reunirlos a todos bajo un mismo techo de cristal. Miss Marple escuchaba con una serena atención que tranquilizaba incluso a los aldeanos más inquietos. No hacía preguntas inquisitivas, simplemente dejaba que los detalles se ordenaran suavemente en su mente. El peso simbólico de una orquídea, conocida por su belleza, delicadeza y resistencia oculta,
parecía el centro de mesa perfecto para una velada destinada a revelar las tensiones que se escondían tras la alegría navideña de St. Mary Mead. Al anochecer, las linternas brillaban con un tono ámbar sobre el sendero nevado que conducía a la finca de la señora Armitage. Los invitados llegaban envueltos en abrigos forrados de piel y bufandas festivas, y sus risas flotaban en la noche como adornos relucientes. Miss Marple, invitada por cortesía de la sobrina de la señora Armitage, llegó con paso silencioso, sus ojos penetrantes captando las sutiles interacciones, el tenso saludo entre el mayor Lytton y la señora Arbuthnot, la jovialidad forzada del doctor Carlyle al elogiar la decoración, la forma en que la propia señora Armitage aferraba con más fuerza de la que su habitual porte imperioso requería su bastón con empuñadura de plata. Al entrar en el invernadero, uno se sentía como en un sueño tropical. El aire cálido y perfumado envolvía a los invitados, mezclados con el suave tintineo de los adornos navideños. Orquídeas de tonos hipnóticos se posaban sobre pedestales, mientras que la viuda dorada ocupaba un lugar de honor sobre un pedestal de mármol en el centro. Sus pétalos eran de un dorado luminoso, delicados y translúcidos como la llama de una vela, pero había algo inquietante en su quietud, como si esperara. Miss Marple se detuvo ante ella, admirando su delicada geometría. Para ella, la orquídea representa algo más que una maravilla floral, sugería secretos cuidadosamente cultivados y celosamente guardados. A través del aire húmedo, oyó el susurro agudo del señor Dorian Price a su esposa, un comentario sobre disputas de herencia, pronunciado con la amargura contenida propia de una afrenta personal. Al otro lado de la sala, la joven Emily Whitcomb rondaba cerca del doctor Carlyle con la timidez de quien lucha con una confesión que no se atreve a pronunciar. Y cerca de los refrescos, el mayor Lytton examinaba el cucharón de ponche de plata con un interés exagerado que no lograba disimular su incomodidad. La velada transcurrió entre conversaciones educadas y risas forzadas, hasta que un repique repentino resonó en el invernadero, agudo y fuera de lugar. Todas las miradas se volvieron. La señora Armitage se quedó paralizada junto a la viuda dorada, con el rostro transformado por la sorpresa. Le temblaba la mano, y el bastón de plata se inclinaba ligeramente, como si el peso de una verdad invisible la abrumara. Entonces llegó la verdadera perturbación, un golpe sordo tras uno de los helechos, sutil pero inconfundible en su carácter definitivo. Varios invitados jadearon. El doctor Carlyle se apresuró a apartar las hojas con una urgencia casi mecánica. La mirada de la señorita Marple lo siguió, sus ojos serenos entrecerrando ligeramente. Los murmullos crecieron como la marea. Un hombre yacía inmóvil sobre el suelo de baldosas, con el rostro pálido bajo el resplandor de las linternas, la mano derecha extendida hacia la viuda dorada, como si intentara alcanzar algo inalcanzable. Miss Marple se acercó, su respiración tranquila y pausada en el aire perfumado, presintiendo que la primera grieta en la elegante fachada de la velada se había abierto, y con ella el comienzo de algo mucho más oscuro. Miss Marple observó cómo el doctor Carlyle se arrodillaba junto al hombre caído. Sus movimientos eran rápidos, pero reflejaban la inquietud que había impregnado la velada mucho antes del desplome. El silencioso círculo de invitados se hizo más cerrado, sus respiraciones mezclados con el cálido aroma a orquídeas. La señora Armitage apretó su bastón de plata con más fuerza que antes. Sus nudillos palidecieron al color de la nieve del exterior. Por un instante, nadie habló, como si el propio invernadero contuviera a los presentes en un suspiro. Cuando el doctor Carlyle por fin se levantó, su expresión no ofrecía consuelo alguno.
murmuró algo al mayor Lytton, quien se puso visiblemente rígido y lanzó una mirada hacia la orquídea viuda dorada. La orquídea resplandecía serenamente bajo la luz de la linterna, sus pétalos captando el tenue brillo de la escarcha en los cristales. La belleza, pensó la señorita Marple, podía ocultar muchas verdades incómodas. La sala pareció estar de acuerdo y los murmullos brotaron como hiedra aferrándose a la piedra. La señora Arbuthnot se inclinó hacia la señora Price Ridley y le susurró con voz aguda y sin vida sobre la relación del difunto con el fallecido esposo de la señora Armitage. Emily Whitcomb, pálida y temblorosa, retrocedió hasta refugiarse tras un arreglo de orquídeas Phalaenopsis blancas como la nieve, aferrándose ansiosamente al chal. Mientras tanto, el señor Dorian Price se movía con la furia inquieta de quien busca justificación, recorriendo con la mirada a los invitados, evaluando sus reacciones y construyendo relatos que le convenía. Miss Marple observó esos pequeños movimientos en silencio. Había visto patrones similares en el pueblo antes de que un repentino shock revelara una maraña de viejos rencores y temores enterrados. Incluso ahora notó cómo la esposa del vicario, aunque visiblemente afectada, intentaba mantener una apariencia de decoro vacacional alisando el mantel cerca de la ponchera. Las apariencias, reflexionó Miss Marple, podían ser una prisión mucho más resistente que los barrotes. El doctor Carlyle se acercó a la señora Armitage, hablando con voz pausada. La respuesta de la anciana fue cortante, denotando indignación y temor. Su mirada recorrió la habitación, deteniéndose brevemente en el mayor Lytton, en la joven Emily, en el señor Price. Cada pausa añadía un nuevo hilo al creciente tapiz de especulaciones. «¡Qué suceso tan terrible!», murmuró la señora Clement, mientras se acercaba a la señorita Marple con manos temblorosas. «Que ocurra aquí, precisamente aquí, y durante la gala». Su voz se quebró al pronunciar la palabra, como si la violación de las normas sociales le doliera casi tanto como la propia tragedia. Miss Marple se escuchó, asintiendo levemente, pero su mirada se desvió hacia la orquídea en el centro. Sus pétalos dorados permanecían inmóviles, pero el contraste simbólico que proyectaba una belleza frágil que ocultaba raíces profundas reflejaba la atmósfera cambiante. Alguien había intentado alcanzar esa flor en el momento de su muerte. Si por admiración, curiosidad o desesperación, seguía siendo un misterio. El agente Hewitt llegó con su habitual seriedad, intentando restablecer el orden con instrucciones educadas pero firmes. Los invitados ofrecieron relatos fragmentados, cada uno más influenciado por prejuicios personales que por la veracidad. El mayor Lytton insistió en que había estado admirando las esculturas de cristal al otro extremo de la sala. La señora Arbuthnot afirmó haber visto a Emily cerca de los helechos momentos antes del desplome. El señor Price aseguró, con una confianza innecesaria, que el difunto había parecido bastante agitado al principio de la velada. Miss Marple analizó cada afirmación con calma y precisión. Hacía tiempo que había aprendido que la verdad rara vez se manifestaba abiertamente. Se escondía en la silenciosa discrepancia entre lo que la gente decía y lo que realmente temía. Allí, el miedo parecía abundar. A medida que el invernadero se enfriaba por las repetidas aperturas de las puertas, la señora Armitage dio por concluida la gala. Los invitados se dirigieron a regañadientes hacia la salida, sus murmullos flotando como humo. Miss Marple permaneció un instante más, con la mirada fija de nuevo en la viuda dorada. Una tenue gota de humedad se aferraba a su tallo, centelleando bajo la luz de la linterna. Condensación, tal vez, o algo completamente distinto. Se volvió hacia la multitud que se marchaba, consciente de que al día siguiente el pueblo despertará palpitando de rumores.
y sospechaba que, entre ese coro de especulaciones, la primera pista real iría tomando forma silenciosamente. El aire frío de la noche recibió a Miss Marple al salir del iluminado invernadero a la tranquila extensión de los jardines nevados. Faroles parpadeaban a lo largo del sendero, proyectando sombras alargadas que se movían como pensamientos inciertos. Más adelante, los invitados se dispersaron en pequeños grupos, cada uno acercándose como si la proximidad pudiera protegerlos de las inquietantes implicaciones de la velada. Entre sus murmullos, Miss Marple percibió la vibración de algo más profundo, el temor a lo que el pueblo pudiera pensar de su presencia. El agente Hewitt y el doctor Carlyle permanecieron cerca de la entrada del invernadero, hablando con la urgencia contenida de quienes saben que hay ojos y oídos cerca. Miss Marple se acercó a ellos con paso pausado, cuidando de no interrumpir, pero atenta al ritmo de su conversación. El doctor Carlyle frunció el ceño, preocupado, mientras que el rostro serio del joven agente mostraba más determinación que seguridad. La esposa del vicario, que había salido del edificio hacía apenas unos instantes, rondaba a su alcance, arreglándose los guantes con entusiasmo. «Las causas naturales parecen improbables», dijo el doctor Carlyle con voz baja y preocupada. «Aunque tendré que confirmarlo. Por supuesto». El agente asintió. Cambiando de peso, la nieve crujía suavemente bajo sus botas. Miss Marple captó el sutil destello de duda que cruzó entre ellos y la comprensión de que un tranquilo suceso del pueblo acababa de convertirse en algo mucho más complejo. La señora Armitage apareció a continuación, apoyándose con más fuerza en su bastón de plata que antes. Su expresión reflejaba indignación y un cansancio inconfundible. Pasó junto a sus invitados sin siquiera saludarlos, con su sobrina Emily siguiéndola como una sombra pálida e inquieta. Emily se detuvo solo una vez, mirando hacia el invernadero con un escalofrío que parecía más pavor que frío. Miss Marple observó el gesto en silencio. El miedo a menudo se manifestaba a través del más mínimo retraimiento. Los invitados restantes se dispersaron hacia los automóviles que los esperaban, sus conversaciones entre medias verdades y especulaciones. El mayor Lytton se dirigió a la puerta con una postura rígida y defensiva, mientras que el murmullo agitado del señor Dorian Price tenía un tono cortante y metálico. La señora Arbuthnot revoloteaba entre ellos, ofreciendo versiones contradictorias de los hechos a cualquiera que quisiera escuchar. El apetito de St. Mary Mead por los chismes, reflexionó la señorita Marple, nunca había necesitado mucha provocación. El agente Hewitt se acercó finalmente a la señorita Marple con un cortés gesto de cabeza. «Sospecho que el inspector querrá declaraciones más completas mañana por la mañana», dijo, aunque su voz delataba el alivio que sentía al hablar con alguien de confianza. Casi todos parecen bastante conmocionados. «Es perfectamente comprensible», respondió la señorita Marple con suavidad. «Este tipo de sucesos suelen soltar la lengua. La gente dice más y menos de lo que pretende. El agente reflexiona sobre sus palabras con sincera curiosidad, como si intuye su significado más profundo, pero sin llegar a comprenderlo del todo. Mientras Miss Marple continuaba su camino por la senda iluminada por las farolas, con pasos lentos y contemplativos, se encontró reflexionando sobre la imagen de la mano extendida cerca de la viuda dorada. Un gesto de alcanzar algo podía significar muchas cosas: anhelo, desesperación o simple sorpresa. Sin embargo, situada junto a una flor tan impregnada de superstición y orgullo local, el simbolismo resultaba demasiado significativo como para ignorarlo. Un leve sonido llegó hasta ella, un susurro entre los setos escarchados. Emily Whitcomb apareció, aferrándose con fuerza a su chal.
Su joven rostro reflejaba la angustia mezclada con el miedo. Por un instante pareció que iba a hablar, pero las palabras se desvanecieron en un suspiro frágil y se apresuró hacia el camino de entrada, dejando solo la impresión de una confesión a punto de pronunciarse. Miss Marple se detuvo bajo el suave resplandor de una linterna, cuya llama temblaba como agitada por un suspiro invisible. Allí, en el delicado parpadeo, sintió que los hilos comenzaban a alinearse. El pueblo pronto llenaría el silencio con explicaciones, cada una moldeada por prejuicios u orgullo. Pero la verdad, sospechaba, yacía entre las cosas más sutiles, agravios no expresados, afectos olvidados y los frágiles brotes de resentimiento oculto. Cuando se volvió hacia la puerta, una figura la observó desde la sombra de un tejo, inmóvil, silenciosa, indescifrable. Por un instante, sus miradas se cruzaron. Algo cambió en el aire, sutil pero inconfundible. Entonces la figura se desvaneció en la oscuridad. La figura en penumbra dejó una leve impresión en el aire helado, como un susurro que la noche engulle rápidamente. Miss Marple se detuvo un instante más antes de seguir su camino, la nieve crujiendo suavemente bajo sus zapatos. La luz de la linterna temblaba sobre los setos, como indecisa entre revelar u ocultar lo que acababa de suceder. Fue en esa silenciosa incertidumbre donde surgió la primera sospecha. El automóvil del mayor Lytton esperaba un poco más adelante, con el motor en marcha y un gruñido irritado. Él estaba de pie junto a él, respirando con dificultad mientras se ajustaba los guantes. Su postura era rígida, como la de un hombre que prepara su defensa mucho antes de que se profiera una acusación. Cuando su mirada se posó en la señorita Marple, se enderezó bruscamente y asintió con un gesto seco. «Qué mala suerte», murmuró con voz cortante. «Pero los accidentes ocurren. Quizá un problema cardíaco. Constitución débil». Desvió la mirada, delatando la incomodidad que sus palabras no lograban ocultar. Miss Marple inclinó la cabeza con cortesía. «Sí, la tensión de la emoción puede ser agotadora, sobre todo en un ambiente tan húmedo y con tanta cercanía. Aunque la mano que se extendía hacia la orquídea me pareció un tanto curiosa, su voz transmitía una suave observación, no una acusación». El rostro del mayor se tensó, una leve sombra lo cruzó. «Tonterías supersticiosas sobre esa planta», replicó secamente. «A los aldeanos les encantan sus pequeñas leyendas. No hay necesidad de alimentarlas». Su reacción, tan rápida y defensiva, despertó una silenciosa inquietud en la mente de la señorita Marple. Sabía que la viuda dorada tenía un pasado, y el pasado, sobre todo el de un pueblo, rara vez estaba exento de enredos personales. Recordó la afición del difunto señor Armitage por las plantas exóticas y los rumores que rodeaban su relación con el mayor Lytton, por disputas sobre límites de tierras y obras de caridad. La orquídea había sido símbolo de algo apreciado, envidiado o resentido, quizá las tres cosas a la vez. Antes de que pudiera decir nada más, la señora Arbuthnot se abalanzó sobre ellos, envuelta en una nube de perfume y susurros inquietos. «Mayor, querido mayor, no debería quedarse aquí al frío después de semejante susto», replicó, aunque sus ojos se dirigieron a la señorita Marple con una curiosidad inconfundible. «¿Han dicho algo ya sobre cómo murió?» Era imposible no notar su cercanía hace un rato. El mayor se puso rígido. «No estaba ni cerca de ese hombre», espetó. «Y me ofende la insinuación». La señora Arbuthnot se estremeció con un grito ahogado, pero la señorita Marple notó cómo su mirada se detenía en las manos enguantadas del mayor. Los miedos de la gente, reflexiona, a menudo los convierten en observadores más perspicaces de lo que creían. La puerta del coche se cerró de golpe, interrumpiendo la conversación. Mientras el mayor Lytton se alejaba en medio de una nube de nieve,
La señora Arbuthnot se volvió hacia la señorita Marple con la expresión de quien ansiaba compartir un secreto horrorizado. Con semejante temperamento, susurró dramáticamente, muy poco propio de él, si me pregunta. Claro, se oyen cosas sobre sus problemas económicos y aquella pequeña discusión con la señora Armitage el otoño pasado. Su voz se apagó, dando pie a suposiciones. Miss Marple escuchaba con una calma y paciencia serenas. Los chismes solían proliferar sin control tras una tragedia, pero incluso las historias más invasivas tenían algún fundamento sólido. La señora Arbuthnot parloteaba sobre deudas y rumores de obligaciones impagas, cada una detallando un hilo que podía llevar a alguna parte o a ninguna. Al otro lado del camino nevado, Emily Whitcomb emergió de las sombras, envuelta en su chal que cubría su menuda figura. Observó el automóvil alejarse con una expresión que denotaba preocupación y reticencia. Al percatarse de que Miss Marple la observaba, un leve rubor le subió a las mejillas. «Buenas noches, señorita Marple», murmuró Emily. «Espero que el inspector no se forme una mala opinión de nadie esta noche. Fue todo tan horrible». Su voz tembló y apartó la mirada rápidamente, como si temiera que sus pensamientos la delataran. Miss Marple le dedicó una sonrisa tranquilizadora, aunque hacía tiempo que había aprendido que las palabras de consuelo rara vez llegaban a quienes ya estaban agobiados por la culpa o el miedo. La reacción de Emily, tan delicada pero intensa, dejó su propia y silenciosa impresión. Una ráfaga de viento agitó las ramas de acebo, esparciendo algunas bayas carmesí sobre la nieve. Su color brillante, intenso e inquebrantable, contrastaba nítidamente con el pálido paisaje. Miss Marple observó el contraste con ojos pensativos. En un pueblo acostumbrado a cuidar sus apariencias, las pequeñas fisuras a menudo revelaban mucho más que la fachada impecable. Mientras Emily se alejaba apresuradamente, sus pasos desvaneciéndose en la noche, la señorita Marple volvió la vista hacia el invernadero. Las linternas se habían atenuado, proyectando sombras más largas e inciertas. Algo le decía que las sospechas no recaería por mucho tiempo únicamente sobre el mayor Lytton. El suave temblor de la luz de la linterna, que se reflejaba en el cristal del invernadero, captó la atención de Miss Marple mientras permanecía sola en el sendero. Las sombras más profundas parecían palpitar con la resaca emocional de los invitados que se marchaban. La noche se sentía como una página a punto de pasar, cuando un movimiento repentino en la puerta del invernadero atrajo su mirada. El agente Hewitt salió. Sacudiéndose la escarcha del abrigo, su aliento formaba pequeñas nubes que se elevaban antes de disiparse. Asintió respetuosamente al acercarse a ella, con una expresión seria pero tensa. «El inspector debería estar aquí mañana a primera hora», la señorita Marple dijo, como si se tranquilizara a sí misma tanto como a ella. «Hemos asegurado el invernadero. El doctor Carlisle se fue directamente a casa y dijo que necesitaba preparar un informe completo». Miss Marple asintió levemente. «Muy sensato. Una mente despejada por la mañana suele revelar mucho más que las especulaciones nocturnas». El agente exhaló con visible alivio. «Sí, bueno, todo esto es bastante abrumador». La señora Armitage no se mostró precisamente colaboradora. Parecía más preocupada por sus orquídeas que por el pobre hombre. Dudó un instante, volviendo la mirada hacia el invernadero a oscuras. «El dolor y la conmoción adoptan formas curiosas», dijo Miss Marple en voz baja. «A veces se aferran a lo familiar, por muy inapropiado que parezca». Lo pensó un momento y la tensión en sus hombros disminuyó ligeramente. Pero su atención pronto volvió a la cúpula de cristal y frunció el ceño. «Hay algo extraño dentro», admitió, bajando la voz. «Algo con la orquídea».
No quería alterar nada antes de que llegara el inspector Graves. Aquello despertó el interés de la señorita Marple con una suave inmediatez. Lo siguió hasta la puerta del invernadero, donde él alzó la linterna que llevaba, cuyo resplandor ámbar proyectaba delicados dibujos a través del cristal. La viuda dorada se alzaba sobre su pedestal de mármol, luminosa como si cada pequeño detalle, por fuera del lugar que fuera, captara la luz. Una fina cinta de papel rasgado se aferraba al borde de la maceta de la orquídea, encajada entre la base de mármol y la tierra oscura. Revoloteaba casi imperceptiblemente en el aire cálido, atrapado bajo la cúpula. Miss Marple se inclinó hacia adelante. Su mirada se agudizó sin estrecharse. El papel era pálido, deshilachado en los bordes, y tenía un ligero rastro de tinta, quizá el resto de una etiqueta, o nota arrancada apresuradamente. El agente Hewitt parecía incómodo. «¿Crees que pertenecía al difunto?», susurró. «Es posible», murmuró la señorita Marple. «O quizá iba dirigida a él». Su voz seguía siendo suave, aunque para sus adentros era consciente de la importancia que tenían las orquídeas. Estaban meticulosamente etiquetadas, atesoradas, catalogadas. Un trozo de papel roto fuera de lugar no era casual. Era algo deliberado o desesperado. No lo tocó, sino que observó el ángulo, la forma en que sobresalía lo justo para que solo lo notara quien supiera dónde mirar. Muy parecido a las verdades que los aldeanos intentaban hacer visibles solo cuando uno sabía qué silencio examinar. Un leve susurro provino del sendero detrás de ellos. El joven ayudante del doctor Carlyle, el señor Whittaker, apareció con expresión de sorpresa. Había olvidado su bufanda dentro y ahora la sujetaba con fuerza mientras lanzaba miradas ansiosas hacia la puerta cerrada del invernadero. Se aclaró la garganta. «No quiero interrumpir, señorita Marple», agente tartamudeó. «Es que he recordado algo. Sobre el difunto. Más temprano esa noche parecía tenso, inquieto incluso. Pensé que simplemente estaba agobiado por el calor, pero ahora bueno, parece una tontería no mencionarlo». Miss Marple lo observó con atención. «La inquietud suele preceder a preocupaciones más serias», dijo. Dijo algo. El señor Whittaker vaciló y luego bajó la voz. Solo dijo que necesitaba hablar con la señora Armitage. A solas. Dijo que era urgente. El agente se puso rígido. ¿Hablaron? «No lo sé», admitió el joven, con semblante visiblemente preocupado. Desapareció unos minutos. Cuando regresó, estaba pálido y conmocionado. Eso añadió un nuevo hilo conductor. Uno que volvía a girar en torno a la señora Armitage, cuya fría compostura ahora parecía más preocupante que excéntrica. Mientras el señor Whittaker se alejaba apresuradamente, la señorita Marple retrocedió un paso desde la puerta, con la mirada fija en la viuda dorada. El trozo de papel rasgado contenía el tenue brillo de una verdad oculta, una que esperaba ser revelada. Y al volverse hacia el sendero tenuemente iluminado, sintió que alguien más también lo había notado. La sensación de otra presencia, observando desde el borde del sendero, persistía como un leve aliento en la nuca de la señorita Marple. Dejó que su mirada se desviara, suave y pausada, hacia el tramo más oscuro del seto. No apareció ninguna figura, pero el aire conservaba esa peculiar pesadez que suele acompañar a quien se aleja. Los copos de nieve comenzaron a caer perezosamente del cielo, cada uno captando la luz de la linterna antes de disolverse en los cálidos cristales del invernadero. El agente Hewitt se aclaró la garganta, ajeno a la sutil tensión. «Volveré mañana por la mañana para vigilar hasta que llegue el inspector Graves», dijo. La señora Armitage insistió en que no quería que tocaran las orquídeas. «Es perfectamente comprensible», respondió Miss Marple con dulzura. «La gente suele aferrarse a las rutinas cuando el mundo parece inestable».
Él le dedicó un gesto de agradecimiento con la cabeza y se dirigió hacia la puerta. Sus pasos se desvanecieron rápidamente, envueltos en el suave murmullo de la nieve que caía. Miss Marple se detuvo un instante más, contemplando el trozo de papel roto escondido en la maceta de la orquídea y la urgencia secreta que destilaba el recuerdo del señor Whittaker. Sabía que los secretos tenían la curiosa costumbre de atraer testigos, sobre todo a los que no deseaban ser testigos. El crujido de unos pasos apresurados interrumpió sus pensamientos. Emily Whitcomb emergió de las sombras del sendero del jardín con el chal apretado contra sus delgados hombros. Tenía las mejillas sonrojadas. Quizá por el frío o la agitación era difícil discernir cuál de las dos. Dudó antes de acercarse, como si debatiera si el valor superaría al miedo. Señorita Marple susurró, con su aliento empañando el aire, no quería hablar dentro. Había demasiadas miradas. Miss Marple le dirigió una mirada amable y serena. Muchas cosas son más fáciles de compartir bajo el cielo abierto que bajo un tejado lleno de vecinos curiosos. Los labios de Emily esbozaron una frágil sonrisa. Se trata del señor Redford, el hombre que murió. No debía estar aquí esta noche. La señora Armitage no lo invitó. Tragó saliva, retorciéndose las manos enguantadas. La oí antes. Estaba furiosa porque había venido. ¿Y dijo por qué?, preguntó suavemente la señorita Marple. Emily vaciló, mirando nerviosamente hacia el invernadero. Solo que él no tenía derecho a entrometerse, que su presencia lo arruinaría todo. Sonaba asustada, no enfadada. Su voz se hizo aún más grave, y cuando él regresó de hablar con ella, estaba pálido. El doctor Carlyle le preguntó si se encontraba mal, pero él lo desestimó. El miedo y la conciencia libran una batalla visible en los ojos de Emily. Miss Marple reconoció bien la expresión. Muchas jóvenes de St. Mary Mead habían puesto la misma cara cuando se veían envueltas en asuntos demasiado delicados para confesar directamente. La condujo hacia la puerta con voz tranquilizadora. «Hiciste bien en contármelo. Ocultarlo solo te traería problemas». Pero Emily se estremeció. «Hay más. El mayor Lytton no estaba tan lejos de la orquídea como dijo. Lo vi cerca del pedestal antes, cuando no había nadie más». Apretó los labios. Estaba leyendo algo, un trozo de papel. Luego lo arrugó rápidamente cuando se acercó el doctor Carlyle. Miss Marple arqueó las cejas, sumida en sus pensamientos. El trozo de papel rasgado, la actitud defensiva del mayor, la urgencia temerosa de Emily. Los hilos comenzaban a entrelazarse de forma reveladora. Una ráfaga de viento barrió el sendero, doblando las ramas de acebo y haciendo que algunas hojas puntiagudas resonaron sobre la nieve. Se unieron a las bayas carmesí esparcidas antes, brillantes recordatorios de lo fácil que es que las apariencias se desmoronen. «No debí haber dicho nada», susurró Emily de repente, como arrepintiéndose de cada palabra. «Por favor, no se lo digas a la señora Armitage. Pensaría que soy desleal». «La verdad rara vez es desleal», dijo Miss Marple en voz baja. «Pero el miedo puede hacer que lo parezca». Los ojos de Emily brillaban con lágrimas no derramadas. Hizo una leve reverencia y se apresuró por el camino de entrada, su figura oscilando entre los faros iluminados por las linternas hasta que desapareció en la oscuridad más profunda. Miss Marple la vio marcharse, reflexionando sobre cómo los secretos se propagan silenciosamente al principio, luego con creciente ímpetu, como dibujos de escarcha que se ramifican en un cristal. Se volvió hacia el invernadero una vez más. El trozo de papel rasgado era ahora un punto brillante en su memoria, luminoso como la mecha de una vela a punto de encenderse. Y al alejarse de la finca, intuyó que la siguiente revelación no vendría de quienes temían la verdad, pero de alguien que temía que se descubriera. Las farolas de St. Mary Mead
brillaban tenuemente mientras Miss Marple regresaba a casa, con la noche cargada del frescor de la helada inminente. La apresurada partida de Emily y las inquietantes insinuaciones que le había dado aún resonaban en su mente. El pueblo yacía en silencio bajo la calma invernal, pero el silencio se sentía engañosamente tenue, como una fina capa de hielo sobre aguas profundas. Incluso el resplandor en las ventanas de las casas parecía apagado, como si el pueblo presintiera que algo se había desviado peligrosamente de su lugar. Justo cuando llegó a la puerta de su jardín, el lejano zumbido de unos pasos apresurados rompió el silencio. Se acercaban con una urgencia que desentonaba con la hora. Miss Marple se detuvo, con la mano apoyada en el pestillo, al divisar al doctor Carlyle. Su abrigo se abrió de golpe y su expresión se tensó por la preocupación. Copos de nieve se aferraban a su cabello oscuro como cenizas dispersas. La señorita Marple la llamó en voz baja, deteniéndose justo antes de llegar a su camino. «Discúlpeme por interrumpir a estas horas, pero algo ha sucedido, algo bastante grave». Ella lo observó con calma, notando el temblor bajo su tono sereno. «Supongo que esto concierne al señor Renford». En cierto modo dijo, bajando la voz. «Se refiere al cuerpo». Una leve ráfaga llevó sus palabras a la noche como una brasa perdida. Los ojos de la señorita Marple se agudizaron ligeramente. «Se ha ido». La confesión del doctor Carlyle resonó en el aire frío, absurda y alarmante a partes iguales. Miss Marple no sintió ninguna conmoción, solo un leve tensado de los hilos que había estado observando toda la noche. «Desapareció», repitió con voz controlada. «¿Se lo llevaron? ¿O se extravió?» El doctor Carlyle exhaló temblorosamente. «Se retiró». Deliberadamente. El agente Hewitt se apartó un momento para acompañar a la señora Armitage al interior, y cuando regresó, el cuerpo ya no estaba. El biombo de helechos había sido movido. Quien lo movió debió saber exactamente cómo pasar desapercibido. Miss Marple cerró la puerta de su jardín con un suave clic. Los cuerpos rara vez se mueven sin razón. Alguien intenta ocultar el momento o las implicaciones. El doctor asintió gravemente. Es una situación terrible. La señora Armitage afirma no haber oído nada. El mayor Lytton insiste en que se marchó mucho antes. El señor Price despotrica sobre la negligencia y la pobre niña de Emily Whitcomb parecía a punto de desmayarse. Las personas bajo presión suelen revelar más de lo que desean, dijo suavemente la señorita Marple. La mirada del doctor Carlyle se dirigió hacia el centro del pueblo. El inspector Graves llegará al amanecer. Hasta entonces, debemos mantenernos discretos. Pero, señorita Marple, había algo más. Ella esperó, con expresión paciente. En el lugar donde había estado el cuerpo, encontré residuos, una fina capa de polvo blanco sobre las baldosas. No era tierra de las orquídeas, no había nieve, era algo más fino. Su voz se tensó. Me temo que esto pueda indicar un envenenamiento. Miss Marple asimiló esto en silencio. Un método delicado, murmuró, casi elegante, en un sentido un tanto sombrío. Las orquídeas suelen requerir compuestos muy específicos. Se podría fácilmente enmascarar una toxina entre sus necesidades. El doctor palideció. Sí, y la señora Armitage guarda todo un armario lleno de productos químicos raros en el cuarto de jardinería. Si alguno de ellos se usara mal. Si Miss Marple lo hubiera hecho por él, habría suscitado preguntas incómodas sobre el acceso y la intención. Parecía aliviado por su calma, aunque aún visiblemente afectado. Sentí que debía decírtelo. Pareces ver más que la mayoría. Toda una vida dedicada a observar a la humanidad, dijo, esbozando una leve sonrisa. Ahora, doctor, intente descansar. Estos asuntos siempre se aclaran mejor con la luz de la mañana.
Él asintió, reacio pero agradecido, y se apresuró a regresar hacia el camino. Miss Marple se detuvo un instante bajo el cielo helado. El cadáver robado, el trozo de papel roto, los movimientos sospechosos del mayor Lytton, la confesión temerosa de Emily, cada pieza parecía a punto de encajar. Sin embargo, un detalle la atormentaba más que los demás: el tenue residuo blanco. Le recordó algo que había visto una vez en un invernadero lejos de St. Mary Mead, algo peligrosamente fácil de pasar por alto si uno no sabía dónde buscarlo. Se volvió hacia la puerta, con la mano sobre el pomo, cuando un suave crujido resonó en el jardín lateral. Una forma se movió entre los acebos con una lentitud demasiado pausada para ser el viento. Los ojos de la señorita Marple se entrecruzan en la oscuridad. Alguien la había seguido hasta su casa. Miss Marple giró la cabeza apenas un poco, lo suficiente para captar el más mínimo movimiento cerca de los acebos. Los copos de nieve se acumulaban sobre las hojas brillantes, centelleando como diminutas luces de advertencia. Quienquiera que estuviera allí parecía debatirse entre la huida y la confesión. Se apartó de la puerta y se dirigió hacia el sendero del jardín con la calma y la seguridad de quien acostumbra a sonsacar secretos de sus escondites. «Puedes acercarte», dijo con dulzura, sin alzar la voz. «La noche se vuelve más fría, y tus problemas no se aliviarán quedándote en la oscuridad». Una figura esbelta emergió con vacilación Emily Whitcomb, con el chal húmedo por la nieve derretida y los ojos hinchados por las lágrimas. Alivio y temor se mezclaban en su joven rostro. «Lo siento, señorita Marple», susurró. No quería asustarla. No sabía a dónde ir. Miss Marple la condujo al interior con una mano suave en el brazo, acomodándose junto al pequeño fuego. El calor devolvió el color a las mejillas de Emily, aunque le temblaban las manos al desabrocharse el chal húmedo. Se sentó erguida, con la espalda tensa por el peso que llevaba, pero su mirada se dirigía nerviosamente hacia las ventanas, como si temiera que la siguieran. «Dijiste que había más antes», le sugirió Miss Marple con suavidad, colocando una taza de té frente a ella. «A veces la verdad se aclara cuando se dice sin rodeos». Emily apretó la taza con ambas manos, sintiendo cómo su calor la tranquilizaba. «Señorita Marple, no le conté todo a la gente sobre el señor Renford», dijo. Un temblor cruzó sus labios. Amenazó a la señora Armitage. Miss Marple no se sobresaltó. Al contrario, se inclinó ligeramente, una postura atenta que inspiraba confianza. «¿En qué sentido, querida?» Dijo que tenía pruebas irrefutables que la arruinarían. Algo sobre la viuda dorada. Dijo que ella había mentido durante años sobre cómo la había conseguido. La voz de Emily se apagó por el peso del escándalo. La señora Armitage le suplicó que se marchara, pero él se negó. Esta revelación se unió a los demás hilos de la mente de Miss Marple con un clic silencioso e inevitable. Para ciertos habitantes del pueblo, la reputación lo era todo a veces, incluso más que la verdad, la decencia o la razón. Y las orquídeas, con su singular belleza y su meticuloso cultivo, solían ser símbolos de orgullo o posesión. Emily continuó, hablando cada vez más rápido. Antes de que comenzara la gala, vi al mayor Lytton entrar sigilosamente en el invernadero cuando no debía haber nadie. Él y la señora Armitage habían discutido a principios de semana. Algo sobre un documento perdido. Su voz bajó a un susurro. «Creo que podría estar relacionado». «¿Y el señor Renford habló con el mayor Lytton?», preguntó la señorita Marple con tono ligero. Emily asintió. Brevemente. Parecía tensa, pero no pude oírla. Miss Marple permitió que un silencio reflexivo se instalara entre ellas. Emily ya había revelado suficiente verdad como para llenar algunos pequeños vacíos.
pero la forma de su temor sugería que aún quedaba mucho por decir. El papel rasgado en la maceta de orquídeas, el cuerpo desaparecido, el polvo blanco cerca de donde reposaba. Cada pista ahora giraba en torno a la pregunta no solo de quién podría haber deseado la muerte del señor Rainford, sino de quién tenía más que perder si la verdad que él guardaba salía a la luz. Un leño en la chimenea crujió con fuerza, sobresaltado a Emily. «No debería haber venido», susurró. «Todo el mundo se comporta de forma extraña, incluso el personal de la señora Armitage. Y cuando salí de la finca hace un rato, sentí que alguien me seguía». Miss Marple extendió la mano, su tacto era firme pero tranquilizador. «El miedo alarga las sombras, querida, pero también agudiza los instintos. Dime, ¿notaste algo más antes? Algo que te pareciera insignificante en ese momento». Emily vaciló, conteniendo la respiración como si hubiera vislumbrado algo en su memoria que temía reconocer. Solo que el armario de orquídeas en el cuarto de jardinería estaba abierto. Su voz tembló. «La señora Armitage es meticulosa. Nunca lo deja abierto». Los ojos de la señorita Marple se iluminaron con una silenciosa comprensión. Las orquídeas requerían mezclas precisas, algunas inofensivas, otras peligrosas. Abrir semejante armario no fue casualidad. Emily parpadeó con fuerza, como si luchara contra un nuevo torrente de lágrimas. «Señorita Marple, ¿y si alguien usó algo de ese armario? ¿Y si debería haberlos detenido?» Miss Marple le posó una mano suave en el brazo. «La carga de la culpa, querida, suele recaer con más fuerza sobre los inocentes. Sin embargo, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, sobre todo cuando alguien se esfuerza por mantenerla oculta». Emily levantó la mirada, asustada pero inquisitiva. «¿Crees que el inspector me creerá?» «Eso», dijo la señorita Marple en voz baja. «Depende de lo que descubramos antes de que él llegue». El fuego crepitó de nuevo, suave, constante y con una extraña expectación. Y en los ojos de Emily se vislumbra un temor que Miss Marple reconoció al instante. Un miedo que no se limitaba simplemente a lo que había sucedido, pero de lo que había visto. Los ojos asustados de Emily permanecieron fijos en la señorita Marple. La luz del fuego dibujaba sombras tenues y temblorosas sobre sus mejillas. La habitación contenía la respiración con ella, expectante. La señorita Marple asintió levemente en señal de tranquilidad antes de levantarse para cerrar las cortinas. El roce suave de la tela le brindó a Emily la pequeña sensación de seguridad que necesitaba. Sin embargo, más allá del cristal, la noche se cernía silenciosa, vigilante y repleta de secretos que se negaban a permanecer enterrados. «¿Viste algo más, verdad?», preguntó la señorita Marple con calma, volviendo a sentarse. «Algo que te preocupa incluso ahora». Emily apretó con fuerza la taza de té. Dudó, como sopesando la lealtad contra la verdad. Antes de susurrar, vi a la señora Armitage en el cuarto de jardinería antes de que empezara la gala. Estaba llorando. Nunca la había visto llorar. Su voz se quebró. Siguió mirando fijamente el armario de orquídeas, como si le tuviera miedo. Miss Marple asimiló los detalles con serena gravedad. El dolor, la culpa o el miedo podían erosionar incluso la reputación más sólida, pero las lágrimas de una mujer tan rígida como la señora Armitage rara vez carecían de motivo. Antes de que pudiera preguntar nada más, 3 golpes secos sacudieron la puerta principal. Emily se estremeció violentamente, a punto de dejar caer la taza. Miss Marple se levantó de inmediato, con paso pausado pero decidido. A esas horas, tal urgencia rara vez anunciaba algo trivial. El agente Hewitt estaba de pie en el umbral, sin aliento, con la nieve cubriendo su gorra. Tras él,
el tenue resplandor de las farolas del pueblo dibujaba en su rostro líneas de preocupación. Dijo apresuradamente en voz baja: «La señorita Marple dijo que el inspector Graves había llegado antes de lo previsto. Y algo ha sucedido, algo peor. Lo hizo pasar rápidamente». Emily se acurrucó en un rincón del salón, una pálida figura fantasmal contra el papel pintado. Hewitt la vio y suavizó su tono, pero la urgencia seguía latiendo bajo su superficie. «Es el cuarto de jardinería», dijo. «El inspector me mandó a buscarte. Pensó que, como estuviste en la gala, podrías tener información valiosa». Miss Marple cruzó las manos. «La perspicacia a menudo depende de lo que se nos permite ver». Hewitt tragó saliva con dificultad. «Entonces será mejor que veas esto». La puerta del cuarto de jardinería estaba abierta, y dentro hizo una pausa, esforzándose por continuar. Ha habido otra perturbación. Emily se levantó de golpe, con el miedo afilando el rostro. «¿Son los químicos?», susurró. «¿Alguien lo hizo?». Hewitt negó con la cabeza. «No. Los productos químicos están intactos». Dudó un instante y añadió: «Pero la viuda dorada ya no está». Por un instante, el fuego pareció atenuarse. Miss Marple percibió un sutil cambio en el ambiente, de esos que acompañan la retirada de una pieza central en una estructura frágil. La orquídea había sido el corazón simbólico de la gala, el objeto en torno al cual se habían enredado el orgullo, los celos, el secretismo y la superstición. Robarla ahora no era un acto impulsivo, era un mensaje. «El inspector Graves cree que el robo ocurrió hace menos de una hora», continuó Hewitt. «Sospecha que alguien está intentando ocultar pruebas o desviar las sospechas». Emily se llevó las manos al pecho. «¿Pero por qué coger la orquídea? ¿Qué podría tener?». La mirada de Miss Marple se posó en ella con una expresión a la vez dulce y penetrante. «Querida, cuando la gente teme ser descubierta, suele eliminar todo aquello que cree que la conecta con la verdad». Emily contuvo el aliento. «Entonces, quien quiera que lo hubiera tomado, cree que la orquídea guarda la prueba que más temen», concluyó suavemente la señorita Marple. Una ráfaga de viento azotó la cabaña, haciendo vibrar las contraventanas como un latido nervioso. El fuego parpadeó en respuesta, sumiendo la habitación en una danza inquietante de luces y sombras. «El inspector Graves está esperando en la finca Armitage», dijo Hewitt con urgencia. «¿Quiere que la señorita Marple esté allí de inmediato?». Miss Marple descolgó su abrigo con una eficiencia serena. Emily dio un paso al frente de repente, con la voz cargada de pánico. «Por favor, no me dejes sola. Esta noche no». «Vamos», pues dijo la señorita Marple con calidez. «Hay más seguridad en acercarse a la verdad que en huir de ella». Emily asintió, agradecida y temblando. Cuando Miss Marple se puso los guantes, un escalofrío repentino le recorrió la espalda, una intuición silenciosa, precisa e inquebrantable. El robo de la viuda dorada había cambiado el rumbo de la investigación. Alguien ya no solo tenía miedo, alguien se había desesperado. Y la desesperación, lo sabía la señorita Marple, era mucho más peligrosa que el miedo. El camino de regreso a la finca Armitage rompió un silencio tan denso que parecía contraer las ramas cargadas de nieve. Miss Marple avanzaba con paso firme, con Emily a su lado, y el agente Hewitt abriendo paso con miradas ansiosas por encima del hombro. Faroles parpadeaban a lo largo del sendero, su luz temblorosa captando los copos de nieve como fragmentos de secretos desvelados. El inspector Graves los esperaba en la entrada del invernadero. Era un hombre de hombros anchos, con una quietud deliberada que sugería que todo lo que observaba era sopesado y analizado antes de ser dicho. Sus penetrantes ojos grises recorrieron a la señorita Marple con un leve gesto de respeto. Sabía,
como muchos inspectores acaban descubriendo, que su presencia rara vez implicaba sencillez. Señorita Marple saludó en voz baja. Entiendo que quizá pueda esclarecer ciertas peculiaridades. Solo, si me permiten verlos, respondió ella. Les hizo un gesto para que entraran. La puerta del cuarto de jardinería estaba entreabierta y las bisagras crujieron cuando Graves la abrió del todo. El aire cálido y húmedo se acercaba, impregnado del aroma terroso de la tierra y un toque químico, ligeramente metálico. Las mesas estaban repletas de orquídeas en distintas etapas de crecimiento, cuyos pálidos pétalos marchitan como suspiros de cansancio. Aquí estaba la viuda dorada, dijo el inspector, señalando un pedestal de mármol vacío. Quien la retiró sabía exactamente cómo levantar la maceta sin remover la tierra. Ni huellas, ni fibras sueltas, ni un solo pétalo caído. Miss Marple examinó el pedestal vacío con atención. Su superficie presentaba una tenue marca circular donde había reposado la maceta. Justo al lado, casi imperceptible bajo un charco de compost, había un fino rasguño, la marca de algo arrastrado con prisa o con manos temblorosas. Emily dejó escapar un suave suspiro. Alguien debía de conocer bien esta habitación. Sí, murmuró la señorita Marple. O tal vez lo temía demasiado. Graves se dirigió hacia un estrecho armario empotrado en la pared de la tienda de productos químicos para orquídeas. Las puertas estaban entreabiertas, aunque no parecía faltar ninguna botella. Sin llave, dijo. Extraño, dada la meticulosidad de la señora Armitage. La mirada de Miss Marple recorrió las etiquetas perfectamente alineadas, cada una con el nombre de algún delicado compuesto. De repente, se detuvo. Una botella, aunque llena, tenía una finísima capa de polvo alrededor de la base sutil, pero reveladora. Alguien lo abrió recientemente, observó. Graves siguió su mirada y la volvió a colocar rápidamente. El inspector se volvió hacia Emily, que se puso rígida bajo su mirada. Fuiste la última en admitir haber visto la sala de jardinería antes de la gala. ¿Viste a alguien más aquí? Emily negó con la cabeza, palideciendo. Solo la señora Armitage y ella lloraban. Su voz se quebró ligeramente. Ella nunca llora. Graves gruñó pensativa. Un comportamiento extraño para una mujer que prepara una celebración. Miss Marple se acercó a un pequeño banco junto a la ventana. Una tenue marca indicaba que allí había reposado un papel doblado. El trozo de papel que había visto en el invernadero le vino a la mente con silenciosa certeza. La inspectora dijo con suavidad: «Podríamos considerar que la visita del señor Renford de esta noche no fue una intrusión impulsiva, sino intencionada, y que el mensaje que pretendía transmitir podría estar ahora en el centro de esta desaparición». Graves la miró con una expresión aguda y escrutadora. «¿Crees que trajo algo? ¿Una carta? ¿Un documento?» «Tal vez», respondió la señorita Marple. «Algo relacionado con la orquídea que él extendió la mano. Algo que alguien temía». El agente Hewitt tragó saliva ruidosamente. Alguien movió su cuerpo, inspector. Y ahora la orquídea ha desaparecido. Están ocultando la conexión. Graves caminaba lentamente, dejando suaves huellas de sus botas en el suelo cubierto de tierra. Tres sospechosos hasta el momento: la señora Armitage, con sus secretos, el mayor Lytton, con su mal genio y sus problemas económicos, y el señor Price, cuyo afán por desviar las sospechas rayaba en la desesperación. La señorita Marple permaneció en silencio, su mente dando vueltas como una bola de nieve que se asienta lentamente. Graves se detuvo. «Hay algo que me intriga. ¿Por qué arriesgarse a robar la orquídea en plena noche? ¿Por qué no destruirla en silencio?» Miss Marple miró al suelo,
donde un tenue rastro de humedad se dirigía hacia el pasillo de servicio, evaporándose lentamente en el aire cálido. Era casi invisible a menos que uno buscara las más mínimas desviaciones, señaló con delicadeza. Porque la destrucción deja residuos. La eliminación deja ambigüedad. Graves se arrodilló, examinando el tenue rastro con creciente alarma. Alguien lo llevó hacia el pasillo. La señorita Marple asintió. Y no hace mucho. Un silencio gélido llenó la habitación mientras la verdad se cernía justo fuera de nuestro alcance, lo suficientemente cerca como para sentirla, pero aún no lo suficientemente cerca como para comprenderla. Entonces, desde algún punto del pasillo de servicio, una puerta crujió suavemente. El inspector Graves se enderezó de inmediato, y la mirada de la señorita Marple se tornó más profunda, con una tranquila certeza. Todavía había alguien dentro de la finca. El leve crujido del pasillo de servicio resonó en la sala de jardinería como el eco de una aguja en una catedral. El inspector Graves alzó la mano pidiendo silencio, adoptando una postura firme con una alerta controlada. Emily se acercó a la señorita Marple, temblando, mientras el agente Hewitt se dirigía a la entrada del pasillo con cautela. El inspector dio un paso al frente y la linterna se alzó. «¡Preséntese!», exclamó con voz firme, pero con un dejo de autoridad. «Esto es una investigación policial». Siguió un instante de absoluta quietud, tan completa que hasta las orquídeas parecían contener la respiración. Luego surgió un sonido de pasos, vacilante e irregular, como si alguien reuniera valor al acercarse. Por fin, una figura se materializó en la penumbra, el señor Dorian Price. Su abrigo estaba cubierto de polvo y su tez pálida, perlada por el sudor. Parpadeó rápidamente, como despertando de un sueño largo y confuso. «No me escondía», tartamudeó, aunque la seguridad que intentaba transmitir con su voz flaquea. «Volví a buscar mi bastón. Debí dejarlo olvidado durante el alboroto». Graves miró sus manos vacías. «¿Y dónde lo encontraste?» El señor Price tragó saliva. Bueno, quizá lo recordaba mal. Pero le aseguro que la voz de Miss Marple flotaba entre ellos como una brisa fresca y constante. «Señor Price, los bastones rara vez se esconden tras las mesas de jardinería ni manchan de tierra las mangas de sus dueños». Abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Sus ojos se movieron rápidamente de Graves a la señorita Marple, luego hacia el pasillo del que había salido, como si esperara que se abriera una vía de escape en el suelo. El inspector Graves se le acercó con pasos lentos y medidos. Explicará por qué estaba cerca de la entrada de servicio y por qué el rastro de humedad de la orquídea desaparecida conduce en esa misma dirección. El señor Price palideció aún más. ¿Humedad? Orquídea. Inspector, todo esto es un terrible malentendido. Miss Marple lo observó con dulzura. Su expresión, aunque no amenazante, era increíblemente perspicaz. «En la vida del pueblo abundan los malentendidos», el señor Price dijo con suavidad. «La mayoría son inocentes, pero algunos surgen cuando la gente se esfuerza por parecer respetable mientras oculta algo mucho menos respetable». Emily apretó su chal, susurrando: «Señorita Marple, es él». Miss Marple negó levemente con la cabeza. «Todavía no». La ansiedad del señor Price, aunque palpable, tenía el matiz de alguien envuelto en secretos, pero no necesariamente en un asesinato. Aún así, el inspector insistió: «¿Dónde estabas entre el momento en que desapareció el cuerpo y ahora?». La respuesta del señor Price fue demasiado rápida. «A casa». «Por supuesto. Me fui directo a casa». Sus botas, observó Miss Marple en voz baja, aún están húmedas por la nieve derretida. «Y tienen tierra fresca en las suelas». El señor Price bajó la mirada horrorizado, como si su propio calzado lo hubiera traicionado. «No es lo que parece», insistió.
Regresé porque pensé que la señora Armitage podría necesitar ayuda. Estaba muy angustiada. Esperé junto al pasillo de servicio para no alarmar a nadie. «Qué lugar más curioso para ofrecer consuelo», dijo Graves secamente. Miss Marple, sin embargo, lo estudió con una intuición distinta. Sus rasgos. El engaño, sin duda. Pero bajo esa apariencia, percibió algo más vergonzoso. Un secreto ligado no a la violencia, sino al orgullo y a viejos escándalos. «Hablaste con la señora Armitage. Antes», dijo la señorita Marple en voz baja. «Te pidió que hicieras algo de lo que ahora te arrepientes». Sus ojos se abrieron de par en par. Abrió la boca para negarlo, pero luego la cerró lentamente, como si se diera cuenta de la inutilidad de las mentiras ante ella. «Solo quería protegerla», susurró. «Eso es todo. ¿Ha sufrido tanto?» El inspector Graves se puso rígido. ¿Protegerla de qué? El señor Price respiró hondo, temblando, ante la verdad sobre aquella maldita orquídea. Emily jadeó. Graves se acercó. Miss Marple alzó una mano en un gesto tranquilizador y su voz era casi tierna. «¿Y qué verdad es esa, señor Price?» Dudó un instante y luego bajó la mirada. La orquídea no era un regalo de su difunto esposo, como ella siempre afirmaba. Se la había dado otra persona, alguien con quien no debería haberse reunido. Renford lo sabía. Su intención era desenmascararla. Siguió un pesado silencio. Las implicaciones se extendieron por la sala de macetas como una corriente de aire frío. Graves endureció la mirada. Así que ella tenía un motivo. El señor Price se estremeció. No era un asesinato, jamás un asesinato, pero ella temía la humillación. Me suplicó que recuperara cualquier cosa que Renford pudiera haber traído. Cartas, documentos, lo que fuera. Miss Marple lo observó en silencio. Vergüenza, instinto protector, lealtad mal entendida. Su miedo encajaba a la perfección con el comportamiento de un hombre que encubre un escándalo, no con el de un asesino que oculta un crimen. Aún así, el ambiente se volvió denso. Emily mantuvo la respiración. Miss Marple se dirigió al pasillo, entrecerrando los ojos con una claridad repentina y serena. «Inspector, si el señor Price buscaba cartas, entonces alguien más buscaba algo mucho más peligroso». Un fugaz atisbo de comprensión cruzó el rostro de Graves. La voz de la señorita Marple se convirtió en una certeza suave y escalofriante. Quien robó la viuda dorada no oculta su traición, pero con intención. La expresión del inspector Graves se tensó mientras la serena certeza de la señorita Marple se apoderaba del cuarto de jardinería. Emily contuvo el aliento audiblemente, mientras que el señor Price retrocedió como si temiera que la verdad pudiera quemarlo si se acercaba demasiado. La nieve se acumulaba contra las ventanas del invernadero, amortiguando la noche y sumiéndose en una quietud agudizada por el temor y la expectación. Miss Marple avanzó por el pasillo de servicio con pasos ligeros pero decididos. El inspector se sentó a su lado, con la linterna en alto, cuya luz se extendía sobre el suelo de baldosas. El tenue rastro de humedad brillaba como un fino hilo de plata, guiándose más allá del hueco del almacén y hacia la salida trasera que daba al jardín de servicio. «Quien se llevó la orquídea», dijo Miss Marple en voz baja, «lo hizo porque contiene algo incriminatorio, algo que no debía ser encontrado». Graves asintió. «¿Crees que el método del asesinato reside en la propia orquídea?» «O con lo que ocultaba la orquídea», corrigió ella con dulzura. Un estruendo repentino resonó desde afuera, sobresaltado a Emily, quien soltó un pequeño grito. Graves la miró fijamente. «Quédate detrás de nosotros. Hewitt, con la señorita Whitcomb y el señor Price». El agente Hewitt obedeció rápidamente, acercando a los dos testigos asustados, mientras mantenía la mano cerca de su linterna.
El grupo siguió a Miss Marple hasta la puerta trasera, por donde se filtraba una ráfaga de aire frío. El inspector la abrió, dejando ver las hileras de arbustos en reposo, tenuemente iluminadas por la luz del jardín, un banco cubierto de nieve y el bajo muro del invernadero que reflejaba el parpadeo de la linterna. Y allí, cerca del banco, yacía la maceta de orquídeas desaparecida. Emily jadeó. El señor Price reprimió un susurro horrorizado. Los pétalos de la viuda dorada se marchitaron bajo el frío, pero su brillo dorado permaneció inconfundiblemente vívido. El inspector Graves avanzó a grandes zancadas. Quienquiera que lo haya puesto aquí no tuvo mucho tiempo. Miren las huellas en la nieve. Son pequeñas. Miss Marple se arrodilló junto a la orquídea, con la mano enguantada a escasos centímetros de la maceta. «No es tan pequeña», murmuró. «Pero ten cuidado. Alguien acostumbra a moverse en silencio». Su atención se desvió hacia una tenue mancha en el borde de la maceta, un residuo de polvo blanco apenas visible. Al parecer, dijo en voz baja, la orquídea estaba cubierta con una sustancia que el señor Remford jamás debió tocar. Una sustancia que reacciona rápidamente al ser absorbida por la piel. Emily se estremeció. Veneno, realmente era veneno. Graves exhaló bruscamente. Entonces, el asesino planeaba simular un colapso por calor o shock. Miss Marple asintió levemente. Un método que pretendía parecer natural, pero ejecutado con una precisión asombrosa. Una precisión que no se encuentra en un arrebato de ira, sino en alguien que comprende el delicado equilibrio de los seres vivos. Sus ojos se desviaron hacia la tenue línea de huellas, que conducían al cobertizo del jardinero, huellas más limpias, más deliberadas de lo que cabría esperar de un pánico ordinario. «El sendero continúa», dijo, «y eso sugiere familiaridad con este lugar». Graves siguió las huellas, con la linterna en alto. Miss Marple lo acompañaba, pensativa, repasando mentalmente cada confesión susurrada, cada mirada nerviosa, cada temblor de miedo que había presenciado. Ante la puerta del cobertizo, el inspector se detuvo. «¿Se refiere usted a la señora Armitage?» Miss Marple negó con la cabeza antes de que él pudiera terminar. «No. La señora Armitage temía el secreto de la orquídea, sí, pero no solo por ella misma. Lloraba en el cuarto de jardinería porque sabía que la ruina de otra persona era inminente». Emily se llevó la mano a la boca. «¿Entonces quién?» La mirada de Miss Marple se aguzó, fija en la puerta del cobertizo. Aquella que usaba el armario de jardinería sin dudarlo. Aquella que sabía qué compuestos eran peligrosos y cuáles podían usarse sin dejar rastro. Aquella que estuvo más cerca del señor Remford antes de que se desplome. Aquella que podía declarar muertes naturales sin que nadie lo cuestionara. Un horror lento y creciente cruzó el rostro de Graves. «Doctor Carlyle». Miss Marple inclinó levemente la cabeza. Un hombre respetado. De confianza, pero la reputación puede ocultar verdades más peligrosas que los escándalos. El silencio se hizo más denso cuando el inspector empujó la puerta del cobertizo. Dentro, una linterna ardía tenuemente, y junto a ella, un par de guantes médicos cubiertos con el mismo residuo pálido que se encontró en la orquídea. La señorita Marple dio un paso atrás, y su voz fue un suspiro ahogado. «El último nudo del patrón se ha apretado». El inspector Graves se quedó paralizado en el umbral del cobertizo, la luz de su linterna iluminando el polvo blanco que cubría los guantes, un brillo pálido e incriminatorio que parecía casi luminoso en el aire frío. Emily dejó escapar un pequeño grito y se aferró al marco de la puerta, mientras que el señor Price se recostó contra la pared del invernadero como si la verdad pudiera derribarlo. La señorita Marple se acercó, no con triunfo,
sino con una profunda y triste serenidad que encajaba con su comprensión de la fragilidad humana mucho mejor que cualquier revelación dramática. El doctor Carlyle murmuró con voz suave como la nieve que cae: es un hombre que ve la vida y la muerte con más frecuencia que la mayoría. Es una triste realidad que tal familiaridad a veces pueda desdibujar los límites morales. Bajó la mirada hacia los guantes. Y sin embargo, incluso los límites desdibujados dejan huellas. Al inspector Graves se le tensó la mandíbula. Lo encontramos. Ahora. Antes de que pudiera moverse, un movimiento se agitó al fondo del jardín de servicio. Una sutil sombra se deslizó por la pared del invernadero. Graves alzó la linterna bruscamente y su haz de luz iluminó directamente al doctor Carlyle cuando éste apareció. Su expresión no reflejaba la sorpresa que esperaban, solo una profunda y exhaustiva resignación. Echó un vistazo hacia el cobertizo, luego hacia el grupo reunido frente a él. «Así que los habéis encontrado», dijo en voz baja. «Supongo que debería haberlos retirado antes». Graves avanzó, severo e inflexible. «Doctor Carlyle, explíquese». Emily retrocedió, incapaz de reconciliar al médico tranquilo y servicial que conocía con la figura que ahora estaba de pie en la nieve blanda, con la culpa apoderándose de él como una pesada capa. El doctor Carlyle exhaló, dejando una estela de aliento frente a él. «Nunca quise que las cosas se desmoronan de esta manera». Miss Marple se acercó a él con suavidad, sus pasos eran silenciosos sobre la nieve. «Nadie lo hace», nunca dijo, «pero las decisiones desesperadas suelen generar su propio impulso». La miró fijamente, con un destello de dolor en los ojos. «Siempre lo ve todo claro, ¿verdad, señorita Marple? Todas esas pequeñas historias que la gente cree ocultar». «Solo porque la naturaleza humana no cambia», respondió ella, «pero me interesa más el por qué que el quién». ¿Por qué envenenar al señor Renford con una sustancia tan delicada y de acción tan rápida? ¿Por qué ocultar su cuerpo? ¿Por qué quitar la orquídea? El doctor Carlyle cerró los ojos brevemente. Cuando los abrió, comenzó a hablar no con desafío, sino con la cansada claridad de quien ha cargado con la verdad en soledad durante demasiado tiempo. El señor Renford vino a verme a principios de semana, no como paciente, sino como una amenaza. Afirmó tener documentos que demostraban que la señora Armitage había robado la Golden Widow décadas atrás, sustrayendo una valiosa colección botánica a la que no tenía acceso. Pero ese robo no era el escándalo que pretendía destapar. Su voz se tornó tensa. Tenía pruebas de que ella había tenido una relación con mi padre. Siguió un silencio atónito. Mi padre cuidaba esas orquídeas tan raras. Él y la señora Armitage se querían mucho. El señor Renford descubrió unas cartas que retrataban a mi padre como un ladrón, en lugar de un hombre que actuaba por amor y lealtad. Apretó la mandíbula. Ella lo negó, por supuesto. Incluso me suplicó que la ayudara a manejar con discreción. Pero Renford quería hacerlo público. Buscaba la humillación, no la verdad. Habría destruido su reputación y mancillar la memoria de mi padre. Los ojos de la señorita Marple se suavizaron, aunque su compostura permaneció inquebrantable. «Y así creíste que no tenías otra opción». «Tenía todas las opciones», dijo con amargura. «Pero elegí la equivocada». Miró hacia la viuda dorada que ahora reposaba en el banco, con sus pétalos marchitos por el frío. Espolvoreé su tallo con un compuesto que sabía que provocaría un colapso rápido al ser absorbido por la piel. Renford la rozó al intentar encarar a la señora Armitage. Sucedió más rápido de lo que había previsto. El inspector Graves habló con brusquedad. «¿Y el cadáver?» Lo moví porque me entró el pánico. Lo escondí en el cobertizo del jardinero.
Quería que pareciera que se había escabullido de la gala sin que nadie se diera cuenta, pero entonces me acobardé. No fui capaz de llevarlo más lejos. El señor Price, temblando, susurró: «¿De la orquídea de la que lo robaste?». Carlyle asintió. En cuanto me di cuenta de que el inspector registrará el cuarto de macetas, tuve que quitarlo. Los restos me habrían delatado. Emily se tapó la boca con la mano, con los ojos llenos de lágrimas. «Pero eres un buen hombre», susurró. El doctor Carlyle esbozó una leve sonrisa de desolación. Los hombres buenos hacen tonterías cuando se ven acorralados. Miss Marple se puso a su lado, con el rostro bañado por la luz de la linterna. La memoria de su padre merecía dignidad, doctor. Pero la dignidad comprada con engaños es algo frágil. Y asesinato, por mucho que se justifique, es un jardín que solo produce arrepentimiento. Aquellas palabras le conmovieron más que cualquier condena. El inspector Graves puso una mano firme sobre el hombro de Carlyle. «Vendrás conmigo». Carlyle asintió, y la resignación se apoderó de él como nieve sobre ramas inactivas. Mientras se lo llevaban, la señorita Marple permaneció inmóvil, observando cómo los pétalos dorados de la orquídea temblaban con la brisa fría. La voz de Emily rompió el silencio. «Señorita Marple, ¿cree que la señora Armitage lo sabía?». La mirada de la anciana se bajó suavemente y una leve melancolía rozó su expresión. «Creo», dijo en voz baja, «que algunas verdades nos persiguen, se digan o no». Y en algún lugar del invernadero, un solo pétalo de orquídea cayó flotando hacia abajo, sumergiéndose en la oscuridad con un susurro que solo la señorita Marple pareció oír. El alba se deslizó lentamente sobre St. Mary Mead, tiñendo los tejados nevados con un tenue manto rosado y perlado. El pueblo, aún sumido en su silencio invernal, parecía ajeno a que la noche había desvelado capas de orgullo, temor y pena oculta. Miss Marple, que apenas había dormido, se sentó junto a la ventana con una modesta taza de té, observando cómo la mañana se instalaba con suave insistencia. A media mañana, la noticia ya había comenzado a extenderse por el pueblo. Primero como un rumor, luego como una marea constante e imparable. Se oyó a la señora Price Ridley insistir en que siempre había sospechado que el doctor Carlyle era demasiado listo. La señora Clement confesó en voz baja que se lo había cruzado el día anterior y que le había notado una mirada perdida. Y la esposa del vicario, con la tierna perplejidad de quien anhela la normalidad, intentó conseguir más voluntarios para la comida de Navidad de la iglesia, como si el ajetreo pudiera recomponer la moral de la parroquia. Miss Marple recorría la calle principal con su habitual serenidad, observando cómo cada aldeano, instintivamente, reescribía la historia a su conveniencia, atribuyendo virtud a quien le resultaba reconfortante y culpa a quien le evitaba la incomodidad del reconocimiento. La respetabilidad, reflexiona, era a menudo un escudo de cristal frágil. En la finca de los Armitage, un silencio sepulcral se había apoderado del otrora resplandeciente invernadero. La propia señora Armitage, ataviada con una gruesa estola de piel, saludó a la señorita Marple y al inspector Graves con una frágil dignidad. Emily Whitcomb permanecía cerca de la puerta, observando con una mezcla de melancolía, lealtad e incertidumbre. La voz de la señora Armitage, aunque firme, se quebraba levemente. «Yo no pedí nada de esto», murmuró. «Solo quería la gala para honrar a mi difunto esposo. Las orquídeas eran todo lo que me quedaba». El inspector Graves, con una firmeza atenuada por la compasión, respondió que Remford pretendía revelar algo profundamente personal, señora, pero lo que hizo el doctor Carlyle no tiene justificación. La señora Armitage apretó con fuerza su bastón. «Jamás deseé hacerme daño,
Pero el orgullo puede hacer tropezar hasta al más fuerte. Bajó la mirada. Si hubiera dicho la verdad antes, quizá nada de esto habría sucedido. Emily dio un paso al frente y colocó una mano suave sobre el brazo de su tía. «La gente hace tonterías cuando tiene miedo», susurró. La señorita Marple asintió. «Sí, querida. Y a veces el miedo a lo que otros puedan pensar se vuelve más aterrador que la verdad misma». Recorrieron juntos el invernadero por última vez. La viuda dorada había sido retirada como prueba, dejando tras de sí un pedestal vacío que resultaba extrañamente simbólico, el vacío de algo demasiado preciado, demasiado custodiado. Un pétalo caído, pasado por alto la noche anterior, yacía atrapado en una grieta entre las baldosas. Miss Marple se detuvo, levantando delicadamente entre los dedos. Dijo en voz baja: «A menudo se confunde la belleza con la virtud, pero la belleza también se puede ocultar. En ese sentido, las orquídeas no son diferentes de las personas». El inspector Graves emitió un gruñido pensativo. Y el orgullo puede ser tan venenoso como cualquier compuesto de ese gabinete. En el silencio que siguió, la compostura de la señora Armitage finalmente flaquea. No con sollozos dramáticos, sino con un leve temblor en la respiración y la mirada distante de alguien que por fin comprendía el precio de los secretos largamente guardados. Emily estaba a su lado, firme y tierna, y la señorita Marple intuyó que la dulce presencia de la joven contribuiría más a la sanación del hogar que cualquier investigación policial. Más tarde, mientras Miss Marple regresaba caminando sobre la nieve derretida de la tarde, observó cómo el pueblo volvía poco a poco a su ritmo habitual. Los niños corrían por el prado con la emoción propia de las primeras vacaciones. El tendero barría sus pasos, compausados. La campana de la iglesia replicaba el mediodía con una nota clara y serena. La vida, como solía suceder, se recompone con silenciosos pasos. En su cabaña, Miss Marple colocó el pétalo de orquídea sobre su escritorio, un pequeño y dorado recordatorio de la delicadeza del caso. Se sentó junto a la chimenea, dejando que el calor la envolviera, y reflexionó sobre las revelaciones de la noche. Sabía que la naturaleza humana era un jardín de raíces enmarañadas de resentimiento, afecto, celos, lealtad, entrelazadas de maneras que a menudo desafiaban cualquier juicio fácil. El doctor Carlyle había actuado movido por un corazón herido y un instinto protector mal entendido. La señora Armitage había permitido que el orgullo eclipsara la honestidad. El señor Renford había buscado la verdad, pero con una crueldad que sacaba a relucir lo peor de los demás. Y, sin embargo, la señorita Marple no sintió ningún triunfo al comprender. Solo una silenciosa melancolía, como la que se siente cuando algo hermoso se ha roto no solo por la malicia, sino también por las fragilidades que todos compartimos. El fuego crecía suavemente, cálido y constante. Ella juntó las manos, dejando que el apacible silencio de la habitación la envolviera como un chal. Afuera, las linternas del pueblo se encendieron una a una, devolviendo a St. Mary Mead su calma vespertina como si la noche misma deseara reanudar su ritmo ininterrumpido. Miss Marple cerró los ojos brevemente, dejando que sus pensamientos se desviaron hacia el pétalo dorado de la orquídea, que permanecía quieto y en silencio. Y en esa frágil quietud sintió el suspiro del pueblo, no en alivio, sino en comprensión.